Queremos conocer la situación, cómo está hoy la Mutual Obreros de la Construcción, allí en Río Negro, en Viedma, y por eso convocamos a Raúl Martínez a charlar un ratito de esta situación. Raúl, ¿cómo estás? Daniel te saluda aquí en FM de la Costa. ¿Cómo estás vos? Sí, ¿qué tal? Buen día, Daniel, buen día a la audiencia, ¿cómo estás? Eh, Hasta ahora bien, lo que no sé es cómo está la Mutual. Queremos convocarte para que nos cuente un poco cuál es la situación hoy de la Mutual, de los obreros de la construcción. Bueno, la Mutual, vamos a tratar de aclarar un poco, es una empresa social creada, creada por los trabajadores, conducida por los trabajadores, y que nace a través de una necesidad que tienen los trabajadores de cierta cobertura que no la reciben por medio de la obra social, ni por el Estado, ni por ningún lado. Entonces se conforma una entidad para brindarse ese tipo de necesidades, para brindarse ese tipo de servicio. Con lo cual, aclarado esto, lo que quiero decir es que la Mutual son los obreros de la construcción. Es decir, si los obreros se quedan sin, sin trabajo, la Mutual no tiene sentido de ser, de existir. Es decir, la posibilidad de quedarse sin trabajo, como viene ocurriendo paulatinamente desde este es un proceso que se inició en el 2015, cuando se paralizaron las obras, cuando asume el gobierno de Macri, que se paralizan las obras en la provincia, tuvimos un año y medio barra dos, con una desocupación tremenda, porque fueron en la provincia más de 3.500 viviendas que se paralizaron, y esto generó mucha desocupación. Se reflotó medianamente en el 2017-2018, primero con la reactivación de algunas obras, justamente de estas viviendas, y posteriormente con el Plan Castelo. Que generó fuentes de trabajo a nivel local y a nivel provincial. Pero bueno, posteriormente las obras se fueron terminando, asume el año pasado el gobierno de Milei, y una de las primeras medidas o anuncios que hace es la paralización de la obra pública, el no financiamiento a la obra pública. Esto sumado a la debacle de la economía. A esto me remito solamente a ver los números que todas las semanas se vienen publicando en los diversos organismos que llevan las cuestiones estadísticas de la economía del país, donde mes a mes va perdiendo puntos, se cae la industria, se cae la economía, se caen las pymes. Y en esto se lleva a la rastra, por supuesto, sectores muy importantes como es la construcción. En todo proceso de crisis, los primeros que sienten el golpe es el sector de la construcción, porque bueno, cuando se deja de invertir, cuando se abandona justamente por producto de la propia crisis económica, la construcción, inmediatamente se pierde la fuente de trabajo. Al perderse la fuente de trabajo, los trabajadores dejan de aportar, obviamente, entonces ya no tienen su aporte previsional, ya no tienen su obra social, pierden, en este caso, en el caso nuestro de la Mutual, pero siempre hemos tenido distintos procesos de crisis donde la construcción, si bien es la primera en sufrirlo, en los procesos de reactivación económica es la primera en favorecerse, porque por la construcción pasa, recordemos, es madre de industria y por ahí pasa muchísimas actividades, rubros y demás. Dinamiza la economía, los mercados, etcétera. Pero en este caso nos encontramos, digamos, en una situación muy difícil, porque a la paralización de la obra pública también le podemos sumar la paralización o el no financiamiento de obra privada. Entonces, como que la sociedad en su conjunto
ha generalizado esta situación. Es decir, el no hay plata, que se le... bueno, este término, estas tres palabras que lanzó el presidente en su momento, como que todo el mundo lo ha generalizado, sin medir las consecuencias que esto significa. Es decir, que el Estado se desentienda de la construcción de viviendas para sus habitantes, de la construcción de los centros de salud, de la construcción de todo lo que significan los servicios en una ciudad, en un pueblo, en nuestro país, es tremendamente grave. Y como que no se toma conciencia de esto, porque claro, el primer garrotazo lo sufre el trabajador de la construcción porque se queda sin empleo. Pero la actitud de la gente, de mucha gente, es, bueno, son obreros que tienen trabajo, no tienen obreros. Como si después que se termine una obra, ese obrero tiene acceso a todo, a la comida, a la salud, a la educación, sin ningún tipo de problema. Y no es así. El obrero que no trabaja prácticamente no come y condena a su familia. Y en esto se lleva puesto también la desocupación, en el caso nuestro particular, que es la mutual. Pero la mutual, de última, es lo que menos interesa. Lo que interesa acá es la carencia de empleo para la gente. Y como dije, si los obreros de la construcción no trabajan, no comen, lisa y llanamente. Bueno, ¿Qué van a preocuparse por hacer el aporte a una mutual o al gremio si no tienen trabajo? El número va a surgir, obviamente, hoy, por ejemplo, ¿cuántos aportantes tenés? Que serían cuántos trabajadores hay hoy, por ejemplo, en Viedma y en la zona. Nosotros tenemos en la actualidad, prácticamente al cierre ya de septiembre, alrededor de entre 80 y 90 trabajadores en relación de dependencia que aportan a la mutual. En esto tengo que aclarar que si bien hay 4 o 5 obritas más en Viedma que sumarían a todo trapo 20, 30 trabajadores más, que es insignificante, el número es insignificante a los efectos de la economía, tengo que decir que también hay empresarios que niegan un convenio a la mutual que le permita a sus trabajadores tener los beneficios de la mutual. No están obligados a firmar un convenio, pero estas son las actitudes que tienen a veces nuestros empresarios, y me refiero a empresarios locales en este caso. Hay empresarios que se niegan a firmar un convenio para que sus obreros no tengan un beneficio cuando al empresario no le sale absolutamente nada, porque lo único que hace es agregar un ítem en el recibo de haberes con la cuota que voluntariamente el trabajador aporta a su mutual para que su mutual le dé los servicios que necesita. Y por otra parte también ayuda a esta crisis, en particular que tiene la mutual, son los empresarios de Viedma que se han quedado con la plata de los trabajadores, de los aportes y de las retenciones por órdenes de compra, que el trabajador cuando no le alcanza la quincena recurre a la mutual para tener orden de compra. Esa retención, algunos empresarios, algunos nombres casi de próceres de Viedma, como Bajir, como Gacia, como Renda, que se han quedado sus empresas con los aportes de los trabajadores, y que ahora la mutual desfila por los tribunales, en algunos casos de más de 10 años de gestión en la justicia para poder recuperar esos fondos. También esas cuestiones hay que decirlas, porque en los procesos de crisis, como que nadie se hace cargo, y como te dije hace un momento, todo el mundo generaliza que ya está, esto está pasando, no hay plata y otra cosa. A mí, la verdad, me llama mucho la atención que estas cosas sucedan sin más. Está bien, hoy yo escuché al gobernador hace un par de días hablar de lo mal que nos va a ir con este gobierno nacional, de la situación que a la gente le preocupa, y señaló seguridad, salud y educación. Yo creo que se olvidó también de la fuente de trabajo, la fuente de empleo, de un sector que dinamiza la economía como es la construcción. Entonces estas cosas preocupan. Quiero decirte, sí, Daniel, sí, también, que hemos tenido situaciones parecidas a esta, no tan graves, pero parecidas, en la cual la mutual instrumentó en su momento distintas acciones, distintos programas
para generar empleo con bajos recursos. Y dio muy buenos resultados porque muchos de estos programas que en su momento se llevaron adelante, el Estado lo tomó como propio en su momento y lo ha ido desarrollando durante estos años, como es la Casa 1, como es las viviendas evolutivas, como lo son Habitar Río Negro, etcétera. Ese tipo de vivienda social pequeña, de bajo financiamiento, de bajo presupuesto, generaron trabajo y bastante, porque se complementaba con la capacitación, se complementaba con mejoramientos edilicios, mejoramiento de propiedades de entidades sin fines de lucro de la ciudad, etcétera. Nosotros esto lo venimos proponiendo hace bastante tiempo, pero está todo muy lento en la administración, es todo tan burocrático que no se alcanza a comprender la gravedad de la situación. Y esto es lo que preocupa y mucho, porque la Mutual, para graficar un poco los números, necesita del aporte de 250 asociados para que con ese aporte se sostengan los beneficios de farmacia, de subsidio, de coseguro de la obra social, de una serie de beneficios, lentes recetados. Esta es una Mutual que tiene una cobertura muy, muy importante. Y sostener también los sueldos de los empleados y la infraestructura, obviamente, que tiene. Bueno, para pagar los sueldos solamente y los aportes necesita 230, 240 asociados. Y hoy tenemos entre 80 y 90. Con esto creo que queda muy a las claras la situación en la que estamos viviendo y que esperamos que haya algún tipo de reacción, que se tomen más en serio, sobre todo los funcionarios de los distintos estados, provincial, local, municipal y nacional, porque la situación es tremendamente grave. Es grave la de la Mutual, mucho más la de los trabajadores, porque en definitiva son ellos los dueños y son ellos los que aportan y a través de ese aporte reciben sus beneficios. ¿Cuál fue el número que llegó a tener de aportantes en algún momento, en los últimos, no sé, la última década, por ejemplo? En un momento de otra actualidad. Nosotros tendríamos que remitirnos quizá un poco más de una década, porque tenemos que hablar de los planes federales de vivienda, tenemos que hablar de los mejoramientos de barrio, etcétera, donde tuvimos alrededor de 1.500 asociados. Esto sin contar por ahí las obras específicas, como pueden ser en su momento obras en otra localidad, como por ejemplo la del Plan Castelo, pero a partir, como te dije hace un momento, a partir del 2014, 2015, esto se fue achicando cada vez más, se reflotó un poco, como dije, con el Plan Castelo, pero después volvimos a caer y bueno, la carencia de obras, la finalización de las pocas obras que quedan en pie, nos da el marco de crisis ocupacional que tenemos hoy. La última que le hago, y en esto desconozco, por eso se lo pregunto, ¿no? Usted marcaba que hay empresas y empresarios que no realizan los convenios correspondientes para que vayan los aportes de los trabajadores. ¿Esto se puede hacer? O sea, ¿es legal que una empresa se niegue a hacer ese aporte? Por las empresas que usted marcó, que se han quedado con los aportes de los trabajadores en su momento y que se están haciendo los reclamos judiciales. Se lo pregunto para saber quién es el que debería accionar, si es la UOCRA, si tiene que ser el municipio o el Estado, para que se cumpla con ese rol, si es que tiene que ser legal ese aporte. No, el aporte obviamente que es legal, lo que no es obligatorio. Es decir, los aportes que son obligatorios son los previsionales y los de obra social, donde el empresario, el patrón, está obligado no solo a ser de agente de retención de la cuota del trabajador, que se la descuenta de su sueldo, sino de la contribución empresaria. En el caso del mutualismo es voluntario y no tiene contribución empresaria, solamente tiene la retención a la cuota social del trabajador, que el trabajador le solicita a la empresa
que le haga el descuento con destino a la mutual, por el cual ese trabajador y su familia va a recibir los beneficios. Con lo cual, la empresa no está obligada a firmar ese convenio para ser de agente de retención, pero es una actitud que tiene que ver con una cuestión de vocación social. Es decir, una empresa no le genera absolutamente ningún gasto hacer un descuento y después depositarlo en la entidad bancaria de la mutual para que los trabajadores tengan acceso a los beneficios. En el caso de las empresas que se han quedado con los descuentos de los trabajadores, tenés que ir a la justicia, no hay otra alternativa. Si el Estado no participa activamente cuando se trata de una obra pública, tenemos que ir a la justicia, y la justicia, lamentablemente, la experiencia que nosotros tenemos, defiende más los intereses del que tiene la plata, del que tiene el poder, y no de los trabajadores. Esto también lo quiero decir con todas las letras, y a las pruebas me remito. La cantidad de años que pasan, los expedientes dando vuelta en una convocatoria acreedora, en un proceso de crisis, donde se lleva puesto todos los intereses de los trabajadores. Pero bueno, esta es otra cuestión. Las empresas se funden, no se funden los empresarios siguen siendo los señores en su ciudad, mientras las empresas se fundieron o las fundieron, y llevándose puestos los recursos de los trabajadores y quién sabe de cuántos otros proveedores de servicio, incluido el propio Estado. Raúl, le mando un gran abrazo, es una dura realidad, pero la queríamos contar también, y bueno, seguimos en contacto para seguir charlando de este y otros temas. Abrazo grande y muchas gracias. No, al contrario, Daniel, un gusto y te agradezco mucho la comunicación. Raúl Martínez, hablando de la Mutual Obrero de la Construcción, también hablando de la construcción, dando un diagnóstico de la situación y también de posturas empresariales, realidad misma. Queríamos compartirla y que todos saquemos nuestras propias conclusiones.